el yoga llegó, por lo menos en Estados Unidos, a cierto punto también en Europa, en una atmósfera de protestantismo, ¿no? que nosotros no queremos curas, ¿verdad? Curas ni gurús. Y bueno, es un poco el mito de Luther, ¿no? Que Luther, deberíamos seguir en este camino de Luther. Y varios profes, maestros dentro, por ejemplo, de la sociedad teosófica, estaban, ¿sabes? Jugando el papel de otro Luther, pero de Asia, el Buda, estaba, ¿no? El Luther de Asia, etcétera, ¿no? Entonces, esta tensión entre una hierarquía de guru-shishya, de guru-discípulo, y un yoga en que estás... tú tienes la luz adentro y no hay nada más que mirar adentro y vas a encontrar la verdad. Entonces, bueno, es un poco una perspectiva histórica, ¿no? Historia de religiones, pero veo esa tensión todavía en juego. Está muy presente. Yo la veo en el mundo del yoga. Esta perspectiva es una de las más presentes para mí dentro del ambiente del yoga. Tú eres la verdad, tú eres la luz, tú tienes todo, eres tú y eres tu propio maestro. Sí. Bueno, yo creo que... Perdón, te corté. No, iba a lanzar una pregunta a vosotros, ¿no? Esta idea, ¿no? de que hay un centro de gravedad, hay una luz que refleja, no sé, la luz de Dios o la luz del cosmos. ¿Dónde estamos con ¿no? En este mundo tecnológico en que todo lo que es interior se vuelve exterior, donde no hay, parece a veces no hay alma, no hay Atman, sino hay un conjunto de datos, hay un conjunto de algoritmos mentales y no hay centro. Cada día menos, me parece, ¿no? Que el centro no existe. No sé exactamente qué es la pregunta, pero me parece que hay una tensión allí, ¿no? También. Sí, si me permites. A mí me parece muy interesante, ¿no? Porque vivimos en una época ya, yo diría desde la contracultura, años 60, 70, vivimos una época, y ahora es muy actual además, de lo que la gente llama deconstrucción, de deconstruirse, ¿no? La gente se está deconstruyendo, ¿no? Y estamos viviendo una deconstrucción, pues, del sujeto, del género, de las instituciones, de lo que es la misma política, de lo que es la verdad. O sea, está habiendo una deconstrucción muy potente, ¿no? Y mi pregunta sería: ¿y luego cómo se construye? Esto, por ejemplo, lo podemos ver, podemos dialogarlo con el budismo, porque en el budismo la deconstrucción, entendida entre comillas deconstrucción, es muy importante, ¿no? Porque precisamente por el pratitya samuppada y la vacuidad, ¿no? Porque ontológicamente tiende a esa deconstrucción. Entonces, pero en esa deconstrucción también hay un camino, hay una comunidad y hay una propuesta, es lo que tú también comentas en tu libro, ¿no? Olvidamos algo para también aprender algo, ¿no? Entonces, en esa deconstrucción, muy bien, te estás deconstruyendo, nos estamos deconstruyendo, pero ¿para qué? ¿No? Y estamos en un momento muy interesante, porque cada vez somos más conscientes de que todo es una construcción, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué construyo yo luego, ¿no? Y eso es la pregunta desde el yoga y como practicantes. ¿Qué construyo? ¿Dónde me sitúo? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿Y con qué comunidad? ¿No? ¿Con qué grupo? ¿Con qué valores? ¿No? Luego, si hablamos de los datos, ¿no? De toda esta datificación, eso siempre nos sitúa, creo yo, en una perspectiva de tercera persona. Es decir, yo cuando voy a mi interior o cerro los ojos simplemente y voy a mí, los datos o las métricas de mi cerebro, o
toda esa idea de construcción del sujeto no está. Es decir, a mí me pueden explicar los mecanismos neurocientíficos por los que llego a ciertos estados, pero me podrían decir eso y me podrían decir cualquier cosa. Yo no los percibo, no es lo que percibo cuando voy dentro de mí. ¿No? Es como cuando este discurso científico intentan decirte, pues según este algoritmo, la canción más triste del mundo es esta. ¿Y por qué sí? Porque lo digo en un algoritmo. Pues no es la canción más triste del mundo para mí, porque yo tengo mi experiencia, mi banda sonora de mis propias experiencias. Hay como una ortopraxis científica con este discurso en el que parece que tenemos que dejar nuestra experiencia de lado y hacer caso a lo que nos dicen, ¿no? A los datos. Entonces, yo cuando voy hacia adentro sigo encontrando a ese centro y desde luego sigo buscando ese maestro interior del que habla Sri Aurobindo. La pieza clave del yoga de Sri Aurobindo no es simplemente que abandonemos toda jerarquía o los consejos de alguien que sepa más, pero escuchando esos consejos que demos siempre prioridad a cultivar un discernimiento que nos lleve a nuestro centro. No de una forma naif ni ingenua, no de una forma neoliberal ni porque sí. Esto lleva un cultivo, lleva un proceso, lleva un tiempo, ¿no? Pero desde luego yo sí creo que hay una autoridad interna, es el discernimiento, que se puede trabajar y que es la meta. Solo añadir dos cosas, creo que estamos un poco entre dos extremos. Por una parte, esa tradición, ¿no? de maestros, de gurús, que siempre ha mantenido un patrón patriarcal, los linajes son patriarcales y demás, de autoridad, que veían la autoridad con unas características. A ese extremo hemos contrapuesto otro extremo, que es el de la tiranía de la falta de estructuras. Todo vale, es una compensación de un extremo a otro. Y yo creo que, precisamente como decías, en el centro está el criterio, y el criterio pasa por supuesto, dejarte ayudar, ponerte en manos con humildad de seres que saben más que tú, pero tener claro que estás intentando llegar a un centro de autoridad tuyo, donde tú te haces cargo de tus errores y de tus aciertos. Es que también ahí se produce un extremo, el extremo entre poder tener referencias de personas que han experimentado más, de personas que pueden guiar, y el otro extremo es esto ya no me vale para mirar a mi interior, porque tengo primero que hacer incluso terapia, después control mental, después tal, y después reencontrarme con mi interior y descubrir que esas referencias viven dentro de mí. Y eso tampoco es así, es como yo, retomando un poco lo de dónde está ese centro del que también los que practicamos yoga, el concepto de centro puede ser también reinterpretado, pero creo que detrás de ese concepto todos nos referimos a lo mismo, ¿no? Que es eso que sabe dentro de mí inevitablemente, o eso que me trasciende en mi propia humanidad y que no tiene por qué estar conectado con ningún concepto sobre lo divino ni sobre nada especial, ¿no? Y que el yoga sirve para conectarse o para abrir ese centro. Claro, para muchos es la clave, ¿no? de qué es el yoga, ¿no? Quizás los caminos para acceder a ese centro y qué hago una vez que conecto con ese centro, es decir, primero el camino hacia el centro y después si internamente conecto con mi centro, ¿qué hago con esa conexión? ¿Hacia dónde miro? O ¿para qué me sirve o para qué me debe servir, ¿no? Pero yo creo que cuando estableces esa conexión, esas preguntas ya no están. Bueno, yo estoy mirando más, sí, entiendo lo que dices, sí, y estoy de acuerdo, no solo lo entiendo, pero sí estoy más, porque el yoga, para mí, esto es una opinión muy personal, ¿no? Lo que yo he visto del yoga siempre ha estado muy centrado en ese centro y en lo que ocurre dentro de mí, y el mí termina ahí. Y yo sí creo que hay una interpretación que hacer en el mundo del yoga, que es que la mirada hacia ese centro pueda servir para mirar al mundo. Claro.
hacia afuera. Porque si lo que hay es una motivación narcisista, Ahí está, pues ¿no? es que entonces no estamos solucionando nada, estamos cambiando pues, el ego de ciertas áreas de la sociedad, la llevamos ahora al yoga y lo espiritualizamos y le damos un discurso así. Eso conecta con las tradiciones sapienciales, ¿no? De búsqueda de la realidad última, ¿no? Que al final, no sé si por influencia del Vedanta más que nada o qué, ¿no? Pero se supone que es el propósito y la finalidad última, ¿no? El conocimiento de que eres parte de todo, ¿no? O eso ya no vale. Sí, el tema es cómo se traduce eso. El Eso ya no conocimiento de funcionará. mí mismo. Bueno, es muy interesante lo que dices y voy a seguir con el diálogo con el budismo un poco y voy a plantear también la cuestión ontológica y la cuestión más filosófica de base, que es ese centro, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también viene de lo que hemos hablado antes sobre la meditación y qué buscamos. Antes ha comentado, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? Y es verdad que yo lo que veo de una manera intuitiva, pero también parece que está acorde con cómo la gente lo vive, incluso cómo la ciencia lo parece ver, todo esto, que es, si comparamos esta ontología, esta estructura de lo real, ese mapa que sigue el Vedanta o que sigue cierto Tantra, y lo comparamos con el budismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas metáforas, estos símbolos, estas palabras de ir al centro, ir al interior, que nos suena mucho con el pratyahara, etcétera, etcétera, ¿no? Y con los peligros que conlleva con un spiritual bypassing, ¿no? Con un pensar que sé yo, pues al final me creo que soy yo y ahí hay todo ese problema, porque esta problemática está. Pero en el budismo funciona de otra manera, o sea, y en el Zen ya ni te cuento, ¿no? O sea, el dentro, fuera, o sea, no hay dentro-fuera, ¿no? Y eso tiene que ver también con que la ontología, la estructura de lo real es diferente, ¿no? Porque hay una interconexión, el tema del sujeto es diferente, la vacuidad. Entonces, los objetivos que se buscan en una tradición y que se buscan en otra son diferentes. Entonces, es como cuando el tiro al arco, ¿no? Cuando un par de milímetros te lleva, y ya unos centímetros, te lleva a un sitio muy diferente. Entonces, también, ¿qué es el objetivo, ¿no? Entonces, uno tiene que tener claro, y ahí yo creo que es interesante también, bueno, la labor que hacemos, ¿no? Como estudiosos del yoga y de los mapas, etcétera, es, bueno, señores, y señoras, es que los objetivos son muy diferentes. Y sí que es verdad que en el yoga hay una tendencia a igualar esos objetivos, igualar lo que busca el Vedanta, igualar lo que busca el Tantra, igualar lo que busca el budismo, lo que busca el Islam, lo que busca el cristianismo, como si todo fuera lo mismo, ¿no? No, es este mito de la filosofía perenne, Sí. que a mi modo de ver lo que hace es enterrar y sepultar la riqueza de las filosofías, para venir a decir, no, es que al final todas dicen lo mismo. Yo no digo que no haya una parte de verdad en eso, pero con esta idea, ¿no? De que esta perennialidad que todas comparten, lo que se entierra son las diferencias que las hacen precisamente ricas, ¿no? Entre sí. Es que este tema de la filosofía perenne me afecta especialmente. ¿Qué objetivos estoy buscando, ¿no? No, desde luego yo creo que en las tradiciones yógicas tenemos claro que si hablamos de yogas en plural es porque muchos tienen objetivos diferentes. O incluso cuando parece que tienen el mismo objetivo, la liberación, te das cuenta estudiando los textos y demás, los debates, que le llaman liberación a cosas diferentes. Ahí vienen las... Y luego las metodologías, porque dicen, no, pero vamos al mismo sitio. Bueno, pero imagina que no llegas. La metodología es muy diferente. ¿Qué metodología prefieres? ¿Con qué gente te quieres acompañar? ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces, y ahí también tenemos esos mapas de las metodologías y tenemos ese conocimiento al abasto, ¿no? Y podemos un poco, pues buscar ahí, mirar, ¿no? No para hacerlo ahí a medida del consumidor, pero bueno, también hay esa tensión y hay que tenerla en cuenta. Marc, hay mucho debate intelectual en esto. Tú que crees que sabes muy bien cómo nació el yoga y cómo se desarrolló a lo largo de tantas tradiciones y tantos tipos de yogas, ¿crees que ahora, en este momento, estamos haciendo mucho debate intelectual sobre una cosa que a lo mejor es mucho más corporal o mucho más físico?
No entiendo la pregunta. Es que si lo que hacemos hoy en día es más físico que antes, más basado en el cuerpo Sí, que pero antes. sí. Por una parte sí, pero por otra también parece que todo lo analizamos demasiado. Pues sí, no. Empezamos con lo físico. Diría que lo que tenemos ahora, nuestro cuerpo moderno, biológico, científico, es otro cuerpo que lo que el cuerpo en que opera, sobre qué opera el Hatha Yoga medieval, por ejemplo, con sus chakras, el cuerpo yógico. Pero bueno, sí hay tradiciones, hay una larga tradición del yoga que es escaparse de lo físico, es quitarse de esta ropa, ¿sabes? De los huesos, de esta encarnación. Y también hay el Hatha Yoga que es 100%, es un yoga físico, pero opera de otra manera, no es estirarse. No es tampoco en el Hatha Yoga relajarse, eso no es la meta. Entonces, pero sí que hay toda una historia contemporánea del físico. La segunda parte... Que eso da mejor acceso al conocimiento que el debate intelectual. Un poco mi pregunta era si realmente puedes acceder al conocimiento de ti mismo a través del cuerpo como una vía fiable más que sobre un yoga más intelectual o un debate. Ni idea, no puedo decirte, bueno, estoy aquí hablando en mi capacidad un poco de historiador del yoga y para dar una respuesta a esta pregunta, tengo que cruzar una línea y transformarme en alguien que tiene un proyecto programático, que quiere enseñar el yoga, que quiere que la gente llegan a cierto punto de iluminación y no es mi propósito. Podría decir cosas, pero van a ser bobadas. Y entonces mi punto de vista es que, bueno, basándolo en lo histórico, hay yogas físicos contemporáneos que ya sabemos que son bastante diferentes de lo que había antes. Hay también tradiciones más mentales, pero también con referencia a esta idea del centro, con referencia a lo que decís vosotros. También hay todo un mundo. Bueno, hoy en día el yoga salió un poco mucho de su contexto religioso, y digo religioso, no espiritual. Por ejemplo, el contexto védico. ¿Se dice védico? Sí. Védico. En que el ritual es el más importante, donde la autoridad reside en el texto, no en mí mismo. Entonces, ¿sabes? Hay muchas referencias. Esta idea de que tengo mi luz al centro y tengo que mirar adentro, me parece una metáfora que no vale para toda la historia del yoga. No, es una metáfora muy, no digo moderno, pero es esta idea de centro, ¿no? Si me permites, yo diría hasta qué punto es agustiniana, hasta qué punto es cristiana, ¿no? Y eso yo pongo aquí también la pregunta, ¿no? De hasta qué punto nuestros valores son cristianos o nuestra espiritualidad es cristiana. Antes se ha hablado del protestantismo, pero y desde España, que tenemos ese pasado católico, o sea, desde el ritual, desde lo católico, también se podrían hacer esas preguntas, ¿no? Y bueno, también todo el tema del trascendentalismo, Emerson, ¿no? Todo eso es que está muy presente en América y eso está llegando aquí, pero
o sea, la importancia del ritual, la importancia de la transformación simbólica, que en el catolicismo lo tenemos a través de la comunión, de la hostia, ¿no? Del cuerpo de Cristo, y que en el vedismo pues lo tenemos a través de un ritual, pero que el protestantismo tiende a quitar, y Swami Vivekananda fue quitando y la mayoría de yogas han ido quitando. Sí que lo tenemos, por ejemplo, en el Tantra, y se está yendo hacia allí mucha gente, hacia el Tantra, pero ahí tenemos otros dos extremos. Por ejemplo, el tradicionalista que va a buscar cómo se hace el ritual, y luego la gente que se inventa su ritual y su ceremonia tántrica, vedántica, etc. Yo también quería comentar a ver qué opináis sobre esto de crear tu altar, tu ritual, tu ceremonia, ¿no? Porque en esa invención que tenemos en ese extremo se produce eso, ¿no? Yo es que retomaría otra cuestión que tiene que ver con la pregunta que acabas de hacer, Pepa, con la pregunta que le acabas de hacer a Marc sobre si se accede al conocimiento realmente a través de la práctica y no a través del pensamiento intelectual y demás, ¿no? Porque creo que confundimos mucho, o más bien levantamos una diferencia muy tajante entre teoría y práctica en Occidente. Y yo lo sé porque doy cursos en la UNED sobre el Yoga Sutra, cursos de extensión y demás, obviamente cursos teóricos, dedicados a enseñarle a practicantes que, pues, interesados, pues, el bagaje budista, ¿no? y los comentarios y demás. Y un poco la sensación que tengo, mucha gente dice, bueno, lo intelectual es una cosa, pero hay que practicarlo, el texto. Entonces yo me pregunto, ¿qué vas a practicar si no sabes ni de qué raíces filosóficas vienen? Si no entiendes los sutras, si no sabes de dónde viene. Es decir, hay una idea muy occidental y muy conveniente, es muy cómoda, de que no hay que estudiar nada, no hay que tener ninguna información, hay que practicar y que la práctica vale más que la teoría. Pero a mí lo que me da la impresión es que estudiando las tradiciones yógicas, los yogis no eran ellos mismos partidarios de esto. El Yoga Sutra de Patanjali es un claro ejemplo, es una síntesis de budismo, de jainismo, de Sankhya. Ahí hay mucho nivel intelectual, a mi modo de ver. Y eso no le quita poder a la experiencia interna. Pero hay una combinación entre teoría y práctica que aquí en Occidente nos interesa separar. Pero aquí en Occidente nos interesa porque está todo conectado con la pérdida de, incluso en el mundo de la educación. Nosotros lo vemos aquí en la formación, cada vez cuesta más que la persona quiera aprender y comprender a través del proceso intelectual. Cada vez cuesta más, porque todo vale en el mapa también. Para mí está todo conectado, incluso está conectado con esto que dices, lo que tú apuntabas de los rituales personales, los propios altares, ¿no? Pues es todo más de lo mismo. Es como bienvenido al... Me sale algo que no quiero tampoco... Pero bienvenido al consumismo espiritual. O sea, y al consumismo intelectual también. Yo sé de todo y me hago un altar. Esto significa esto, esto significa esto, esto viene de tal, aquí me represento 3 maestros, tal, porque también es el postureo de... Evidentemente el ritual y los altares tienen otro tipo de conexión más profunda y algo muy sagrado que representa la humanidad de la persona, que necesita de seguridades, de referencias sagradas. Sagradas quiero decir que den sentido a mi vida o que den sentido a mi experiencia interna. Y eso, como ser humano que soy, lo tengo que representar fuera. Pero claro, hoy en día está todo esto mezclado. Y ahí el criterio, ¿no? La importancia del criterio. Es muy importante comprender, también lo decía Raquel, ¿no? Que no me hables solo de los sutras, que ya me los he estudiado, que ya sé que es el Ashtanga Yoga y lo que decía en el sutra del capítulo 3, que ya lo sé. Ya, pero tú sabes qué pensamiento guarda eso detrás, dónde está enraizado, quién lo dijo, por qué lo dijo, cuál fue su contexto sociopolítico.
Sobre todo que sin esa información de fondo, que tampoco es que haya que ser un especialista en esto pues seremos los que nos apasiona el tema, pero tampoco. Sin esta información de fondo lo que se cae es una mistificación. Es una mistificación. Resulta que parece que el Yoga Sutra fue una inspiración, una epifanía, donde él estaba en un estado, los compiladores, los autores estaban en un estado, ¿no?, casi místico, estilo cristiano de San Juan de la Cruz, y no es así, ¿no? Entonces hay que entrar a ver que, primero, nosotros, como decía Marc antes, no estamos buscando, me parece, los practicantes contemporáneos no buscamos la liberación, una cueva con esta historia programática de buscar Kaivalya o Nirvana. Entonces, funcionamos en una sociedad en la que usamos el intelecto para todo. Quedarnos con la parte de no, yo no uso el intelecto y demás, y luego participar en esta sociedad contemporánea me parece muy peligroso. Entonces nosotros necesitamos usar el yoga como pensamiento crítico, es decir, reforzar eso, que tal vez quienes buscaban la liberación y eran ascetas no le dieron tanta importancia a nuestros ojos. No sé si... Se supone que también accedes a revelaciones, esos poderes que en el fondo decías, hablabas tú, ¿no? Los siddhis, ¿no? O sea, que es tu propio cuerpo del que te revela cosas. También eso yo creo que una de los yogas o de las teorías que hay, que circulan, es un poco eso, ¿no? Hay revelaciones que a las cuales tu mente no puede alcanzar y que se revelan a través de, bueno, pues de las tesis o de la práctica del yoga, ¿no? Quería decir también que hoy en día no es la primera vez que el yoga se separa de sus tradiciones filosóficas, decimos, o metafísicas. También en el Hatha Yoga, por lo menos la segunda ola, decimos, el Hatha Yoga maduro que vemos en el Hatha Pradipika, vemos ahí un proyecto de desvincular este yoga de su característica religiosa o metafísica para crear un yoga universal. Entonces, no es la primera vez. Es ese yoga justamente muy basado en el cuerpo, que tenemos todo, más o menos iguales, para una tentativa de crear algo fuera de su contexto, de su barrio intelectual, decimos. Quería, bueno, comentar eso también. Yo no estoy del todo de acuerdo contigo y con James Mallinson acerca de que el Hatha Yoga Pradipika está descontextualizado y se está quitando de temas metafísicos. O sea, no, para nada. O sea, precisamente el Hatha Yoga Pradipika es un texto marcadamente tántrico a nivel metafísico, lo que sí que está más purificado de elementos evidentemente ritualísticos, etc. Pero la concepción del Nada Yoga, del Laya Yoga, es totalmente tántrico. O sea, sí, pero y luego las técnicas que se usan. Bueno, no digo que no es tántrico, pero digo que no es totalmente tántrico. También hay dos corrientes. Uno que es tántrico, que vemos en todo el Kundalini, es Laya Yoga, todo eso. Otro es de las tradiciones del Hatha Yoga ascéticas. Entonces hay las dos cosas, que ha creado un texto un poco raro. Sí. Porque Totalmente de acuerdo. Que no hay un sentido a veces... Y hay como un matiz ortodoxo ese texto, ¿no? De Hatha Pradipika, se le ha dado como un matiz reformador. Más como, sí, es decir, si no recuerdo mal, yo soy una experta en Hatha Yoga, pero si no recuerdo mal, ese texto no incluye las siddhis, no incluye ningún poder. La Hatha Pradipika. No. Ni mantras que es un señal, ¿no? de dónde proviene. Si había una mantra de Shiva, por ejemplo, pero no hay nada en este sentido. Quiero decir que se separa un poco de su contexto sectario. Solo eso. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Yo quería añadir algo sobre el tema de la intelectualidad y todo esto, porque me parece básico si cogemos, bueno, no solo los textos, sino lo que es las prácticas, las metodologías, lo que son las facultades, le puedes llamar intelectivas, cognoscitivas, discriminatorias, etc., que eso forma parte de la inteligencia humana. Eso no se puede quitar. O sea, la práctica no solo es
práctica o no solo es interior a ver qué me pasa en eso, o sea, tiene que ver también con una inteligencia que está dentro, que eso, a mi modo de ver, y si leemos los textos, como por ejemplo cuando se habla de la buddhi, pues es la transición, es el punto ahí clave si queremos ir hacia un guru interno, si queremos ir hacia estados transpersonales, si queremos ir hacia ahí. Entonces, lo intelectual, yo llamaría lo intuitivo, pero en un sentido de intuición intelectual, me parece básico y precisamente creo que una parte de lo que debemos hacer, o lo interesante a mi modo de ver, es tirar hacia allá. Pero yo me refería a lo intelectual, que más entendemos por intelectual, que es leer, pensar reflexivamente. Es decir, Sri Aurobindo fue un experimentador de las profundidades de la conciencia. Él se encerró y creó esos diarios yógicos. Él fue realmente un experimentador. Al mismo tiempo, tenemos unas obras completas de 15.000 páginas, textos de política, de sociedad, de comentarios a textos clásicos. Es decir, esa combinación. Creer que este estudio intelectual o el pensamiento va a hacer que tu práctica de yoga sea menos real, que lo real es practicar y no pensar. Esto se lleva mucho en el yoga contemporáneo y me parece peligroso. Porque son personas que no son ascetas, que luego salen al mundo, usan el intelecto, tienen que votar en las elecciones, tienen que pensar. Es una olla a presión. Claro. Entonces yo cuando en los cursos veo estas actitudes enseguida disuado a mis estudiantes en la medida que puedo. Digo, no, o sea, Patanjali o las personas que compilaron el Yoga Sutra no eran unas analfabetas. Es que a veces lo llevo al extremo, pero parece que siendo analfabeto tienes más acceso al conocimiento interior. ¿No? Me parece que hay un error aquí muy conveniente. Sí, una de las cosas que nos están secuestrando de alguna manera en el mundo del yoga también es la atención, ¿no? Hablaban la atención, que es tan importante, ¿no? en el yoga, pues parece que está pasando algo así, ¿no? La atención y el criterio. El criterio ese de que tanto se habla, pero que tampoco se aplica, ¿no? o que se quiere enmudecer de alguna manera, ¿no? Dándote los programas ya hechos, ¿no? Y dándote la tecnología y ya hecha para que tú mismo no tengas que hacer el esfuerzo de repensar algo, de reinterpretar, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo insisto en que el yoga no debe ser, al menos es con lo que yo pienso, no debe ser incompatible con el pensamiento crítico. Al contrario, podemos hablar precisamente de, pues ¿por qué no? Ya puestos a reinterpretar, esto creo que lo hablaba Simon Broadbeck, un académico estudiando el Mahabharata. Él hablaba del yoga de la lectura, que es esta atención, él hacía este juego, ¿no? Igual que en el Mahabharata se habla del yoga del tiro con arco para Arjuna, pues él decía, hagamos un yoga de la lectura, de leer reflexivamente no solo textos antiguos, sino también nuestras condiciones sociales, políticas, leamos nuestra realidad social desde esa atención yógica. Si se quiere. A mí me parece muy importante esto. Por eso que no es incompatible con lo intelectual, creo que es un error peligroso. Y se ve, me parece, también en la tradición de los comentarios sobre el Yoga Sutra, se ve cuando alguien, un comentador, tiene un interés en la práctica, porque en ciertos textos se ha ido todo eso, es filosofía pura, pero en otros comentarios, como el comentario del Raja Bhoja, por ejemplo, se ve que quieren hacer el yoga, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, aún dentro de esta tradición del yoga, ¿no? El centro del hinduismo, de sus sistemas filosóficos, hay esta tensión, ¿no? de pensadores, intelectuales y practicantes. Bueno, sí. Estaba pensando mientras hablan de esta nueva ola de estudios académicos del yoga y que la imagen, ¿no? Es que nosotros estamos mirando y describimos lo que vemos y lo presentamos al mundo, pero también estamos creando algo. En este vacío intelectual, decimos, del yoga, de que hablamos, estamos metiendo algo
algo, una interpretación de las tradiciones, de la historia, que también juega, que también entra en esta historia del yoga contemporáneo. Entonces quería saber qué pensáis de eso. Una última cosa es que eso no está visto siempre como una cosa positiva. En ciertas zonas, ciertas personas opinan que eso es muy malo, porque porque está creando algo nuevo, que no está dentro de la tradición yógica, que es algo que imponemos desde fuera y bueno, Bueno, tu propia tesis, tu propio libro, El cuerpo del yoga, fue un mazazo a muchas... pero es real, yo lo he vivido. Yo hablo con mucha gente dentro del mundo del yoga y claro, fue como para muchas estructuras evidentemente tradicionales, basadas en cierta colocación de la historia, ¿no? Pues un libro que viene a decir que el Hatha Yoga poco menos es occidental, no tiene raíces pues desmonta muchas cosas, ¿no? Claro. No digo que es occidental, digo que es moderno. Que es moderno. Pero desmonta muchas... incluso muchas formaciones basadas en una interpretación sobre la historia, especialmente del Hatha Yoga, pues que viene de mucho tiempo, ¿no? Y yo personalmente creo que es muy necesario que haya estudios, personalmente pienso, serios, críticos, con crítica, igual vosotros también habéis escrito cosas muy importantes y con una visión crítica muy necesaria dentro del mundo del yoga, pero especialmente en España está complicado el retraso con el que integramos esta visión crítica y estas miradas, no sé cómo explicarlo, ¿no? Esta mirada pues que viene a aportar pruebas, interpretación, cosas nuevas a un yoga que está muy establecido, porque el yoga está muy establecido, mucho. Hombre, esto lo veo como parte de la deconstrucción y desestructuración que estaba hablando. Es necesaria y luego a ver hacia dónde construimos. A mí me parece interesante, ¿no?, lo que comentabas, porque también leí en Instagram, ¿no?, y también esto lo relaciono con algo que en un curso me surgió cuando enseñaba lo que decía Mark Singleton, ¿no? Que uno decía, bueno, voy a comentar dos cosas, ¿no? El primero... decía, el Yoga Sutra ya está pasado, ahora se lleva el Tantra de Cachemira. Y esto en parte es precisamente por la deconstrucción que hemos hecho habéis hecho, ¿no?, los estudiosos, ¿no?, los académicos, de que si el Yoga Sutra no lo sigue nadie, si el Yoga Sutra se rompió la tradición, si el Yoga Sutra no está relacionado con lo que practicamos, entonces, ¿qué? Y cuando uno va a buscar y rasca, o bien te vas al Vedanta, o bien te vas al Tantra y Cachemira, en nivel tradicional, lo auténtico, entre comillas, ¿no? O algunos se van al budismo, porque hay mucha gente del yoga que sí que practica posturas, pero a nivel filosófico, a nivel espiritual, se enmarca en un contexto tal. Y por último, quería decir, ¿no?, lo que a veces cuando hago la deconstrucción de lo que es el yoga, de que hay muchos yoga, todo lo que se ha venido hablando aquí, ¿no?, algún alumno me ha llegado a decir, ¿y tú después de decirnos esto, el mazazo, ¿no?, cómo te quedas? Y yo le digo, bueno, pues al final esto es el tema de la madurez dentro del yoga en España, por ejemplo, la madurez de saber ciertas cosas, de que los reyes ya no son los padres. Pero cuando tú te enteras que los reyes ya no son los padres, dejas de recibir los regalos.
Cuando ya eres adulto dejas de hacer los regalos, que es la parte ritualística incluso, ¿no? La parte performativa, la práctica, ¿no? ¿Hacia dónde vas? En ese vacío que queda, Pero, ¿hacia dónde vas, no? Y yo he es muy vivido... necesario, claro, y yo también. Y Pero- debemos vivirlo todos, creo, al menos en Occidente. No, me refiero que Considero. es que esto que dices es como que cómo se queda la gente. Yo he vivido personalmente el ser invitada a un contexto X, a dar una charla y pedirme especialmente no hacer referencia al libro de Marc. Bueno, es todo un dato. Siempre se piden cosas que ¿Por tienen qué? la Porque entonces se va a desmontar algo. Y esto es a la orden del día. O sea, no nos engañemos, en el mundo del yoga también hay una especie como de conveniencia de que nadie toque nada. Claro. ¿Ah? Agarrarse al mito, que es un poco propio de las religiones y de los sistemas dogmáticos, ¿no? Aferrarse al mito o al mito prefabricado o fabricado posteriormente, ¿no? Pero yo también pienso que hay muchos practicantes que están buscando la perspectiva académica, salir de esos mitos, ¿no? Y preguntando qué aportan un poco todos estos nuevos estudios académicos, yo respondo en primer lugar como practicante. Cuando me estaba formando hace una década, veía que era presa de cualquier interpretación que me diera cualquier swami, cualquier maestro, porque yo no sabía realmente si lo que me estaban diciendo era riguroso o no. Entonces, mi primera inquietud a la hora de estudiar la historia del yoga de forma rigurosa fue por mi propio criterio, para fomentar el discernimiento sin dejar de practicar, pero sabiendo quién me estaba dando una interpretación según qué interés político o qué interés espiritual, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, cualquier practicante contemporáneo que vive en sociedad y demás debería por sí mismo querer elevar su nivel cultural al respecto de la práctica que está haciendo. Ahora, también es verdad que los académicos no deben ser tomados al pie de la letra como si fueran irrebatibles, ¿no? No se les pudiese refutar. No, las interpretaciones cambian, un estudio riguroso puede ser superado por otro más riguroso. Esto es decir, no desarrollemos otros síndromes de autoridad, esta vez hacia la academia. Pero creo que hay que elevar el nivel cultural de los practicantes y que hacerlo como practicantes nos protege de abusos, de interpretaciones falsas, fake news, ¿no? Entonces, creo que esta nueva ola de estudios académicos yo la recibo positivamente, al menos. Recordemos que el tema este de la práctica precisamente vino de la boca de dos referentes en el yoga transnacional, que son Patabi Joyce y Swami Sivananda. Un gramo de teoría, un gramo de práctica vale más que 99 de teoría, y luego la otra frase que no me acuerdo de Patabi Joyce, ¿no? Entonces se recibe esto porque encima, pero también hay un interés de que tú no vayas a otra cosa, porque a lo mejor luego cuando te enteras ya no aceptas eso, ¿no? Porque no es lo que te interesa o lo que no va contigo, o ves que tiene fallos, ¿no? Pero yo creo que, de nuevo, vuelvo a la importancia de la madurez, ¿no? De madurar como comunidad yógica, y eso tiene que ser integrado de una manera u otra, como por ejemplo fue integrado, bueno, y ha ido integrándose a lo largo de 2000 años de historia, o el cristianismo con lo que es la ciencia, ¿no? Y ahí también podemos aprender de cómo el cristianismo, sobre todo a partir de la Edad Moderna, ¿no? Cómo dialoga y aprende, o sea, todos los problemas y cuestiona todo eso, pero luego hay gente que tiene su fe cristiana y la practica aún asumiendo la ciencia, ¿no? Y Pascal es un ejemplo de ello, de cómo se puede integrar todo eso. Y creo que es interesante porque en el fondo estamos hablando de una época secularizada, en Occidente, donde pasa eso. En India también se cuestiona mucho eso, o no quieren que se cuestione en muchos ambientes. Por ejemplo, ¿no? Si haces un estudio sobre Shankara, pues se ve que la mayoría de obras no son suyas, etcétera, etcétera. Y decir eso, se cae un mito, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo funcionas cuando se cae el mito y ya funcionas a través de los símbolos?
O sea, porque tenemos, sobre todo en Occidente, tenemos una obsesión con la referencia verídica y hay símbolos que más allá de si existieron o no, de si existió Shankara, si existió Buda, si existió Jesús, etcétera, o Krishna, más allá de eso, ¿no? O sea, como símbolo, eso ya nos transforma, ¿no? Y forma parte de mi proceso de madurez, ir viendo ya no como referencia histórica, etcétera, sino como un símbolo arquetípico, si queréis, ¿no? Para decirlo de alguna manera, pero que eso te transforma, ¿no? No sé. Y yo tengo una pregunta, por ir terminando si queréis, ¿no? Pero quizás vosotros desde lo personal, ¿cuál es para vosotros la esencia o la clave del yoga? Sí, querría hacer esta pregunta porque sois estudiosos, sois grandes exploradores de la historia, de los significados también que las tradiciones, los sistemas de pensamiento, las filosofías nos han servido, ¿no? Y al final de todo, ¿cuál es vuestra síntesis? ¿Pero te refieres personal? Personal, sí, personal, Raquel. Bueno, es que tiendo a hablar más del yoga desde el punto de vista de la historia, de sus filosofías. He sabido que se sabe ya que yo tengo un legado como aurobidiano, entonces mi visión del yoga está cerca de la visión de Sri Aurobindo, pero cada vez tiendo más a pensar que mi visión personal de yoga es poco relevante. Se puede transformar, no está terminada y va a evolucionar sin duda, ¿no? Pero, insisto, a mí me interesa más ver que el yoga como tal históricamente no tiene esencia, sino que es plural, ¿no? Y de ahí cada uno con su experiencia interior pues sacará sus conclusiones. Eso es lo que comparto. Yo sigo un poco con esta idea de que el yoga no tiene esencia. O sea, si entendemos la esencia como una definición de lo que es el yoga, sí que podemos hacer definición, ¿no? Pero si encontramos una esencia como algo auténtico, a mi modo de ver no lo tiene. Y además es algo que no se ha dicho, no se ha hecho explícito y creo que tiene que ver con que compartimos este lenguaje, entonces no lo hemos hecho explícito, pero quizá sea necesario hacerlo. Que en mi opinión el yoga es un método, son métodos que han estado integrados en caminos espirituales, en maneras de ser, en cosmovisiones a lo largo de la historia, diferentes y no son entendibles si no es desde ahí. O sea, mi pregunta sería, ¿tu yoga en qué marco está? ¿En qué marco filosófico, espiritual? Y es una pregunta que toda persona, todo practicante de yoga se debería hacer. O sea, y ver ese mapa y ver dónde está situado. No que el yoga tenga una esencia y practico yoga y ya está. No, pero ese yoga... O sea, y ahí es donde la persona tiene que ver dónde está o dónde quiere estar. Y ahí es importante esa cultura yógica y esa cultura espiritual, religiosa, como lo queráis llamar, que parece que religioso es una palabra que no se puede usar, ¿no? Pero, ¿dónde estás y qué te interesa, ¿no? ¿Dónde está tu yoga? Sí, bueno, siguiendo un poco el mismo camino, sí, no hay esencia, sí, sobre todo desde el punto de vista histórico, y hay que ir al local, a dónde salió. Hemos hablado del contexto, el contexto es el más importante. En eso, bueno, me parece que hay también una virtud, ¿no? Académico, tanto académico que personal, en no decir el yoga es eso. Y se escucha mucho, ¿no? Esta frase. Y a mí huir quiere decir, yo creo que el yoga debería ser eso, ¿no? Entonces,
Bueno, eso también puede ser un poco no sé, esta virtud de no saber, de estar abierto a lo que puede suceder, a lo que puede cambiarte, otras ideas, otras experiencias, que no dices es eso y lo sé y convertir eso en una fe. No lo sé. Bueno, lo digo, es mi trabajo, ¿no? Hacer eso, así que no sé si tiene un valor soteriológico, pero bueno, claro. Hay algo ahí, no ir directamente ahí y decir eso es la verdad, eso es la... Nos queda un tema. No sé si tenemos tiempo, pero para una pregunta que quizás hubiera venido antes que esta que os he hecho, ¿no? ¿Dónde nos queda el Hatha Yoga en medio de todo lo que hemos hablado? En relación al pensamiento, a las filosofías, a la historia. A la historia ya nos ha ilustrado convenientemente Marc, pero ¿el Hatha Yoga verdaderamente está conectado con todo lo que hemos hablado? ¿Está desconectado? ¿Queda en medio? ¿Queda...? La práctica física me refiero. Los asanas, ¿quieres decir? Sí, los asanas. La práctica física puede incluso, o sea, no es incompatible con un trabajo... El mare magnum de estilos que hay, que también forman parte de ese menú que puedo hacer... es decir, puedo tener una forma de pensar, donde me sitúo, cuál es el marco para mí de lo que me puede dar el yoga, y al mismo tiempo el segundo elemento sería, y además practico este estilo de yoga de asanas, ¿no? No sé si me he explicado. Creo que, si entiendo la pregunta, o sea, no te estaría refiriendo tanto a lo que es el Hatha Yoga medieval, sino lo que hoy en día... Hoy día. No, pero hoy no día. solo postural, creo. No solo postural. Lo estás diferenciando quizá de Iyengar, lo estás diferenciando... Cualquier estilo. Y es ahí, vale, de acuerdo. Vale. Sí. Yo creo que el yoga... volvemos al mismo planteamiento de antes. Depende de cómo tú entiendas el yoga y para qué lo practiques. Depende de estos dos criterios, usarás la práctica física para unas cosas o para otras. Si tienes una base, vuelvo a insistir, en el yoga de Sri Aurobindo, vas a usar el movimiento del cuerpo para mover el prana en una dirección X. Y desde luego no va a ser un yoga exhibicionista. Mientras que los yogas que puede haber más exhibicionistas, más basados en la... pueden también incorporar un aspecto más meditativo o contemplativo. ¿Por qué no? Pueden estar abiertos, como decía Marc, a nuevas ideas. No son incompatibles, ¿no? No sé. Bueno, creo, por tanto, ahora que entiendo la pregunta, ¿no? Creo que sí, el Hatha Yoga es muy interesante, es básico, porque está trabajando con aspectos corporales, energéticos muy importantes, que pues incluso también en la historia del Hatha Yoga, no solo maduro del Hatha Yoga Pradipika, sino posterior Yoga Upanishads, pues se ve cómo ese Hatha Yoga se puede integrar. Lo que es muy interesante, lo que está viendo, y ahí también forma parte del peligro, es todo el solapamiento con, por una parte, prácticas terapéuticas relacionadas con la energía y, por otra parte, pues, psicologías humanistas, psicologías que tienen que ver con lo psicosomático, el trauma, el niño interior, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el tema ese es que, bueno, el yoga es tan adaptable, ¿no? Y el Hatha Yoga es tan adaptable, ¿no? Que al final está solapándose, pues que un Feldenkrais, un no sé qué, está ahí, pero es normal, porque al final, con esta visión universalista que tenemos, ¿no? Esta tendencia a ver las cosas de manera científica universal, pues estamos viendo que se puede integrar efectivamente, ¿no? Pero también, volviendo a la idea del cuerpo, ¿no? ¿Desde qué cuerpo? Antes lo he dicho, ¿desde qué marco? Pero es lo mismo, ¿no? ¿Desde qué cuerpo lo estoy haciendo? ¿Qué concepción del cuerpo tengo? ¿Es anatómica? ¿Es energética? ¿Es...? Bueno...
Yo creo que hemos agotado, si no casi el tema. Yo creo que hay mucha reflexión ahí y mucha formación de criterio para quien quiera hacerlo. En todo lo que habéis dicho, os agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad todo este esfuerzo, venir aquí y estar con nosotras y bueno. Ha sido muy enriquecedor, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.